tenemos el tema número 2 relacionado con lo que es la materia, definiciones, ejercicios prácticos y demás. Em, Vamos a hablar primeramente del tema en general. Hay conceptos, ¿verdad?, por estudiar relacionados con el tema de la materia. Por ejemplo, empecemos propiamente por el concepto de materia. ¿Qué es materia? Usualmente es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Entonces, nosotros vamos a encontrar objetos, ¿verdad? O situaciones donde vamos a poder notar la cantidad de materia en un objeto, ¿verdad? Por ejemplo, un vaso, un plato, los alimentos. Casi que todo objeto posee materia, ¿verdad? Inclusive, muebles, etcétera. Pero aparte del concepto de materia, es todo aquello que nos va a rodear, que también posee masa, ¿verdad? Entonces también lo podemos asociar a que si tiene masa y existe una gravedad, podemos asociarlo con el tema anterior, también tiene peso. Y vamos a encontrar una serie de situaciones donde vamos a empezar a notar lo que son unidades de medida, entonces podemos reconocer magnitudes físicas, velocidad, tiempo, distancia, masa, temperatura, volumen, ¿verdad? Y que inclusive van a existir instrumentos de medición e inclusive van a existir unidades de medida o factores de conversión que van a permitir tomar un dato principal y poder convertirlo a otro factor para obtener un resultado. Entonces, por ejemplo, acá nos dice que indique la unidad de medida y la magnitud de cada situación. Entonces, primero vamos a hablar de qué es unidad de medida. Me gustaría que alguien participara en cuanto a estos dos conceptos, si sabe qué es unidad de medida y magnitud de cada situación. ¿Qué va a ser una unidad de medida? Bueno, por ejemplo, cuando usted compra huevos en el supermercado, ¿en qué viene esa unidad que usted los compra? Kilogramos. Usualmente usted dice, bueno, regáleme un kilo de huevos, porque es kilogramo. Y si nosotros estamos hablando de kilogramos, estaremos hablando de una magnitud física, ¿verdad? De la materia. Por lo tanto, estamos hablando de masa, que es lo que tiene en este caso la cantidad del producto. Si hablamos de la leche, pasa lo mismo. ¿Cuál sería la unidad de medida de la leche cuando usted compra un producto en el supermercado? ¿Quién me participa? Litros o mililitros. Correcto. ¿Y cuál sería entonces la magnitud física? Ahí sería volumen, ¿verdad? Porque es lo que tenemos, es líquido, ya no sería masa, sino volumen. Entonces, tenemos diferentes situaciones donde nosotros podemos emplear, ¿verdad? Conceptos relacionados con la materia. Después, vamos de estas situaciones, vamos a hablar de los conceptos de precisión y de exactitud. Ya sabemos que exactitud es un dato exacto porque la palabra lo dice. Pero precisión va a ser el concepto entonces de aquel dato que se acerca a esa medición de ese dato exacto como tal. Por ejemplo, si usted mide con una regla el tamaño de una hoja y dice que es de 35 centímetros y después hace otras mediciones con otros, ya sea instrumentos de medición o inclusive en otro tipo de hojas más largas, ¿verdad? Se van a aproximar a un valor, ¿verdad? Y entonces esto va a ser precisión porque no es el dato exacto primero que medí. Puedo medir objetos, por ejemplo, entonces esto va a variar la medición que usted haga. Y se pueden tomar varias muestras de masa, por ejemplo, en una báscula para que ustedes tengan idea y los valores de la masa van a variar, pero entonces tengo que llegar a un dato exacto. Por ejemplo, cuando usted le dice a la persona que está en el sector de carnes o en el supermercado, ocupo 1 kilogramo de carne molida especial, por ejemplo, por decirles algo, y él te dice, mira, se pasó el kilo, ¿te sirve? Bueno, sí, está bien, pero son datos exactos lo que nosotros estamos dando. Si fuese menos del kilo, estamos hablando de precisión porque no llega al dato exacto que usted está pidiendo, ¿verdad? Usualmente, cuando nosotros utilizamos instrumentos de medición para medir diferentes situaciones y diferentes medidas, no se va a obtener un dato exacto, sino lo que se va a obtener son datos precisos, ¿verdad? Datos cercanos.
Esto lo van a practicar ustedes más adelante en Laboratorio de Química 1, para que tengan una idea. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos en carretera, una situación también, eh, es esta. También hay una magnitud. Aquí hay varias magnitudes físicas, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de unidades, vamos a hablar de que el carro nos tira, ¿qué? ¿Qué unidad nos tira un carro? ¿Qué unidad de medida? Kilómetros por hora. Kilómetros por hora, y ahí estaríamos hablando de velocidad. Si hablamos solo de kilómetros, estaríamos hablando de distancia, ¿verdad? Si hablamos de tiempo, por el tiempo que usted dura en transcurrir de un sector a otro, también estaremos hablando de segundos, que es la unidad principal del Sistema Internacional de Unidades, y es esa parte introductoria a lo que nosotros vamos a ir a conversar. Después, si nosotros hacemos una medición de altura, ¿ese dato en qué viene? En metros, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero que ustedes identifiquen es que tanto los metros, los kilómetros, eh, en estos dos casos, los kilómetros, el tiempo que conversábamos, son unidades de medida que pueden tener factores de conversión que le permiten a usted expresar un dato en otro factor. Tal vez ahorita no me entiende lo de un factor con otro, pero ya más adelante lo vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de un factor, por ejemplo, yo puedo decir que hoy yo, para llegar a mi trabajo, me desplacé 9 kilómetros, pero ¿cuánto es eso en metros o en millas? ¿Puedo saber el dato? Sí, porque existe un factor equivalente que me permite hacer una conversión para obtener ese dato en ese valor, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante. Con el tiempo igual. Yo puedo decirles que duré 40 minutos de aquí a mi trabajo, pero ¿cuántos segundos fueron esos 40 minutos? ¿Verdad? O cuando duró minutos, ¿cuántas horas fueron? Entonces, esos factores de conversión nos permiten obtener el dato en otro factor de conversión. Ahora bien, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de masa, ¿verdad? Ya sabemos que la unidad de medida es kilogramo gramo. Entonces, por ejemplo, lo mismo, si yo tengo gramos, puedo saber el dato en kilogramos y viceversa. Si tengo el dato en kilogramos, puedo saberlo en gramos. Ok, ahora ya llegando a conceptos más importantes, el primero es la medición, que es el acto de determinar una magnitud. ¿Y qué va a ser una magnitud? Una cifra. Una magnitud va a ser una cifra que va a estar acompañada, en este caso, de tres partes fundamentales. La cantidad numérica, que es esa cifra que les menciono, que va acompañada de la unidad de medida que ya hemos mencionado, que la compañera ha participado, kilómetros, kilogramos, metros, etcétera, y el nombre de la sustancia que se está midiendo de la situación. Por ejemplo, si entonces yo voy a comprar un kilo de huevos, pues un kilo de huevos, la cifra, la unidad que sería kilogramo, y los huevos, que es la sustancia que se está midiendo en este caso, o la cantidad de la materia que se está midiendo. En el caso de una leche, vean que en la imagen dice un litro, entonces obtenemos en este caso la cifra, la unidad de medida y la sustancia. En el caso del cereal tenemos 1,1 kilogramos o un kilogramo, tenemos cifra, unidad de medida y la sustancia que se está midiendo. Les mencionaba que íbamos a tener instrumentos de medición para medir. Bueno, pues por ejemplo tenemos el metro, que esto el material pues lo menciona muy por encima, pero es importante que ustedes lo conozcan. ¿El metro para qué sirve? Para medir qué, ¿para qué lo utilizan ustedes? ¿El dato en qué van a tener ese dato? ¿En qué unidad? En metros, ¿verdad? Para eso se utiliza. Pero si, por ejemplo, muchachos, yo quiero medir la pared de mi casa para hacer un repello, por ejemplo, ahora en invierno por humedad, ¿me sirve utilizar un metro o me sirve utilizar una cinta métrica? ¿Qué dicen ustedes? Una cinta métrica. Una cinta métrica, ¿verdad? Porque ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el metro es más corto, tiene más precisión, pero la cinta métrica puede ampliarse en cuanto a cobertura de medición, o sea, puede tener longitudes más amplias, ¿verdad? Para poder medir. Si no, imagínese cuánto costaría medir con una cinta métrica la longitud, el ancho de una pared, ¿verdad? O el largo. Entonces es complicado. Para eso existen diferentes instrumentos de medición, por eso existen estos también, estas diferentes mediciones que se utilizan, digamos, en la vida cotidiana. Y existen muchos más, ¿verdad?
Ahora, lo que yo les mencionaba del Sistema Internacional de Unidades de Medida es esto. La cantidad física es masa, sabemos que su nombre de la unidad es kilogramo, que tiene una simbología que es kg. Vamos a hablar de longitud, que su unidad de medida es metro, que se abrevia con una letra m minúscula. El tiempo, que su nombre o unidad de medida es el segundo y que pues se abrevia con s como simbología. La temperatura, que en este caso es el nombre de la unidad que es Kelvin y que bueno, su simbología va a ser una K. La cantidad de sustancia que va a ser mol y que se representa con la palabra minúscula mol. La corriente eléctrica que va a ser ampere y se representa con la letra A mayúscula. Y la intensidad luminosa que se representa con el nombre de la unidad candela que se diferencia con la simbología CD. Esto es pura teoría que ustedes tienen que manejar. Ahora, existen prefijos del Sistema Internacional de Unidades. ¿Para qué? Para demostrar cantidades o muy grandes o cantidades muy pequeñas. Pero dice que el prefijo del Sistema Internacional el Sistema Internacional de Unidades va a dividirse en dos tipos, los múltiplos y los submúltiplos. Yo quiero que ustedes noten algo. Donde señalo con múltiplos y submúltiplos, vamos a encontrar, si está en su celular, puede hacerle zoom, ¿verdad? O acercarse a la computadora, diferencias entre estas cantidades de los múltiplos y estas cantidades de los submúltiplos. Además de los equivalentes decimales, cuáles son las diferencias entre los múltiplos y los submúltiplos. Y además, en cuanto a la simbología de los múltiplos y los submúltiplos. ¿Quién me quiere decir esas tres diferencias que usted nota a simple vista? Ojalá participen otros compañeros y la compañera, ¿verdad? Que siempre nos está apoyando. Veamos esas equivalencias exponenciales. 10 a la 9, 10 a la 6, 10 a la 0, 10 a la 3, perdón, me brinqué. 10 a la -1, 10 a la -2, 10 a la -3, 10 a la -6, 10 a la -9. ¿Qué notan ahí? El menos, profe. El menos, correcto. Si ustedes notan, los negativos están para los submúltiplos, los positivos están para los múltiplos. Después, esa equivalencia va a variar. ¿Qué quiere decir? Que en los múltiplos, estos ceros positivos, ¿verdad? Son este valor exponencial. Por ejemplo, giga tiene un valor de 10 a la 9 y entonces todos los ceros van a ir hacia la derecha. Mega tiene un valor de 10 a la 6 y todos esos ceros van a ir a la derecha. Kilo tiene un valor de 10 a la 3 y todos esos ceros van a ir a la derecha. Pero ¿qué pasa cuando su valor, por ejemplo, es negativo? Todos los valores, entonces ya encontramos en su equivalente decimal una diferencia, que es que todos los valores hacia la izquierda van a ir los ceros en este caso, ¿verdad? Entonces 0,1 para 10 a la -1, 0,01 para 10 a la -2, 0,001 para 10 a la-3, etcétera. Pero además de eso, vamos a encontrar esta última diferencia. ¿Qué notan ustedes entre los múltiplos y sus múltiplos con la simbología? Que los múltiplos están en mayúscula y los submúltiplos en minúscula. Correcto. El único que no va a estar en mayúscula y que es un múltiplo es el kilo, nada más. Ahora, aquí se les menciona algunos. En el material complementario o en videos les van a hablar de que existe hexa, peta, tera, giga, mega, kilo, hecto, deca y que todos ellos perdón, van a ser múltiplos y que deca, deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto, ato van a ser sus múltiplos. Esto no es necesario que usted se lo aprenda, es para que usted lo diferencie. ¿Qué es lo que usted tiene que diferenciar? Exponentes, positivos, negativos, a quién le corresponden los positivos, los negativos, los ceros, hacia dónde van, si van a la derecha, es un múltiplo, son sus múltiplos para que reconozca eso. Y la simbología principalmente, que si es mayúscula o es minúscula, ¿verdad? Entonces, para que notemos eso también. ¿Dudas hasta el momento? Todo bien, profe.
Ok, excelente. Chiquillos, no les dé pena hablar. Recuerden que aquí si nos equivocamos, de ahí estamos para aprender y la idea es participar y que solamente yo no me escuche, ¿verdad? Y ni tampoco que se haga eco ahí, porque la idea es que ustedes participen. Si tienen preguntas, háganlas, interrumpen, etcétera. Vamos a hablar de las equivalencias de las unidades de tiempo, que era lo que yo les mencionaba. Entonces, por ejemplo, todos sabemos que en un año hay 365 días, a menos que sea un año diferente, ¿verdad? Que en un día hay 24 horas, que en una hora hay 60 minutos, y que en un minuto hay 60 segundos, y que en una hora hay 60 minutos, pero que en esa misma hora también hay 3600 segundos, ¿verdad? Porque 60 minutos, ¿verdad? En este caso, por 60 segundos, usted hace la multiplicación, 60 por 60 son 3600 segundos, que es lo que vas a obtener. ¿Por qué eso, profe? Porque un minuto tiene 60 segundos y la hora tiene 60. Entonces de ahí sale ese valor de 3600 segundos. Cuidado porque ese dato es el que más se olvida, que una hora tiene 3600 segundos. Esto es necesario, pues que usted lo... La mayoría es como muy anuente a lo que ya conocemos usualmente. Vamos a hablar ahora sí de los factores de conversión y de las equivalencias. Vamos a hablar primero de las conversiones con un solo factor. Dice que si nosotros tenemos que hacer una conversión de unidades de tiempo, tenemos que, por ejemplo, una hora es igual a 60 minutos y que va a depender de la unidad que yo conozca y de la cual quiero conocer o cuál debo buscar. Entonces, el paso es muy sencillo. A usted el ejercicio siempre le va a dar una unidad conocida. En este caso, en el punto 1 y 2, mi unidad conocida es los 6.25 horas y los 540 minutos en el caso del ejercicio 2, porque usualmente también se lo pueden poner con una flecha, 6,25 flecha a minutos. Entonces, lo que yo conozco es esa unidad conocida, la que yo tengo que cambiar a la que me están pidiendo. Entonces, si a mí me dicen, en este caso, que yo ya conozco las horas y que lo tengo que convertir a minutos, yo tengo que buscar qué factor de conversión de acá me sirve. ¿Me sirve el primero, un año con 365 días? No, porque no tiene sentido que yo hable de años, ¿verdad? Ni de días cuando me piden horas a minutos. Me piden el segundo de días a horas. Tampoco, porque no me hablan de días. ¿Me sirve el tercero de horas a minutos? Sí, aquí sí. Pero resulta que como yo conozco la unidad, que es 6.25 horas, ahora sí, hay que empezar a hablar de conceptos matemáticos, denominador y numerador, ¿verdad? Entonces, en este caso, recuérdese lo más sencillo. La unidad conocida siempre se va a cancelar con la misma unidad, ¿verdad? Para que no se le confunda numerador con denominador, porque suele pasar. Entonces, abro, bueno, pongo fracción, coloco abajo siempre la unidad de la unidad conocida. Y como estoy utilizando este factor de conversión, este es el dato que tengo que tomar en cuenta. Entonces, 6.25 horas se cancelan con una hora. Profe, ¿por qué con una hora? Porque es el factor de conversión que yo tengo que utilizar. Y para que esto se pueda cancelar, yo tengo que utilizar ese factor de conversión. Y arriba voy a colocar la unidad, en este caso, buscada o deseada, que son los minutos, que es lo que yo necesito. Mi primer paso va a ser 6.25 por 60, siempre primero multiplico y luego divido entre una hora, permitiendo así que se cancelen la misma unidad, como ustedes pueden ver, y eso me va a dar 375 minutos. Si nos vamos al segundo ejemplo de pasar de 540 minutos a horas, vean que es al revés. Yo conozco los minutos. Ahora, pregunta, ¿utilizo el mismo factor de conversión? Sí, porque en este caso minutos se cancelan con minutos y ocupo el dato de la hora. Pero vean que ahora el acomodo es al revés, porque lo que ocupo cancelar son los minutos. Y entonces en este caso mi primer procedimiento es 540 por 1, pues obviamente sabemos que es 540. Dividido entre 60, ese resultado va a ser 9 horas. Y vean que se expresa el resultado en la unidad buscada o en la unidad deseada. ¿Dudas? Entonces recordemos que se utiliza
el factor de conversión que en ese caso me estén preguntando en ese momento. Más adelante lo vamos a ver. Ahora, cuando nosotros hablamos de conversión de dos tipos de factores, ¿qué quiere decir esto? Que va a involucrar dos unidades de medida. Por ejemplo, aquí se les habla de que en algunos casos requerimos pasar dos unidades de medida a otras combinando equivalencias y se hace necesario utilizar varias equivalencias procurando mantener el principio de ir cancelando las unidades, que fue lo anterior que les expliqué. Aquí nosotros vamos a tomar en cuenta que un kilómetro tiene 1000 metros y que una hora tiene 3600 segundos, porque el ejercicio, tal vez no lo especifique aquí, bueno, sí dice al pasar de 60 kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces, ojo, yo ocupo una equivalencia, muchachos, que me hable de kilómetros y me hable de metros y de horas y de segundos. Entonces, usted asocia de que un kilómetro tiene 1000 metros y que una hora tiene 3600 segundos. Basándose en esto, como primero me dan esta unidad de longitud, esta es la primera que yo voy a cancelar, la segunda va a ser el tiempo. Kilómetros y metros entran dentro de lo que es longitud, horas y segundos entran dentro de lo que es el tiempo. Entonces, vamos a empezar por los 60 kilómetros. Entonces, si yo utilizo este factor de conversión, un kilómetro es igual a 1000 metros, yo tengo que cancelar mis kilómetros con un kilómetro y colocar arriba el valor en metros que yo ocupo obtener. Después voy con la unidad de horas. Si abajo tengo horas, arriba necesito cancelar con horas. Y dice que sería con una hora, anotando abajo el valor de los 3600 segundos, que es el dato que yo deseo obtener. De forma tal que cuando yo vengo y cancelo unidades, se cancela lo de arriba con lo de abajo y lo de abajo con lo de arriba, porque es doble, ¿verdad? Multiplico 60 por 1000 dividido entre 3600 y eso me va a dar 16,67. ¿Cuál va a ser mi unidad? La de longitud en metros, que es lo que yo deseo conocer, y la de segundos en tiempo, ¿verdad? Entonces, debe colocarse en el numerador la equivalencia de tiempo o de longitud que yo deseo conocer, ¿verdad? Y que sea siempre, en este caso, también la opuesta al dato que yo necesito obtener, ¿verdad? ¿Dudas? Yo tengo una consulta. Díganme. No sé si fue que no me quedó muy claro, pero es Ujú. que lo que me enrea es esta parte, a la hora que cuando aparece, yo sé que es un ejemplo, pero aparece los 60 kilómetros por hora, ¿cómo es que no logro captar cómo, o sea, o cómo ¿De dónde sé, sale esto? no, Ah, ok, eso ok, sí lo perdón. entiendo, eso me imagino que Ujú. cuando uno le dan un ejercicio le ponen los datos necesarios, a A veces según, sí, a veces no. ajá. Ok, entonces, ¿cómo sé que ese kilómetros por horas, bueno, el kilómetro va arriba y cómo sé que las horas van abajo? Es que eso es lo Ah, que no ok. logro comprender. Ok, listo, vea. Cuando a usted le hablen, por ejemplo, de doble unidad, 60 kilómetros por hora, usted va a iniciar por la primera que usted está viendo, ¿verdad? Que es la de kilómetros. Como usted sabe que lo tiene que cancelar con el factor de un kilómetro es igual a 1000 metros, tenés que cancelar kilómetros, vea que va a estar arriba, porque esto sí, te lo van a dar así como te lo estoy señalando con el cursor, pero usted lo va a dividir entre numerador y denominador, ¿verdad? Entonces, usted va a colocar en la parte de arriba la primera unidad que le dan y abajo la segunda, para desdoblarlo, por decirlo de alguna manera. Ahora, usted viéndolo, usted entonces ya ahora sabe que si arriba tengo kilómetros, abajo se me tiene que cancelar con la misma unidad. Si yo coloco aquí, por ejemplo, de este dato, metros, nunca se va a cancelar porque tengo kilómetros y metros. No suena, ¿verdad? Porque los metros los necesito arriba. Lo mismo acá, como es doble entonces, horas, yo ya no lo puedo poner abajo porque lo tengo abajo. ¿Dónde lo voy a colocar? En el lugar opuesto, arriba. Pero ese datito es basándose en este factor de conversión y además de eso en ese orden para poder cancelar. O sea, si yo coloco este dato de una hora aquí abajo, jamás se me cancela. Quedan en la misma posición de la fracción. La idea es que queden en el lado opuesto de la fracción para que se pueda cancelar. No sé si ya ahora sí le aclaré la duda. Sí, ahora sí más o menos. Ok, entonces si a mí me, en un ejercicio me ponen que, ejemplo, en este caso, si fueran centímetros, Ujú. se hace lo mismo.
¿Sí? Si le dicen, por ejemplo, ahorita vamos a practicar, si por ejemplo le dicen pase 2 metros a centímetros, entonces usted cancela con centímetros o con metros. Un metro, ¿cuántos centímetros tiene? 100. Entonces usted va a cancelar con centímetros o con metros. ¿Con quién lo haría? O con un metro. Ay, pucha. Ahorita lo vemos, es que gráficamente si no lo ve y lo pensamos, ¿verdad? Es complicado. Ajá, Pero lo sí, cancelas con la misma unidad. Ujú, ok, gracias. con gusto. Si alguien más tiene dudas, ¿verdad? Siéntase en la confianza de hacerlo, no se preocupe. Ahora, tenemos conversiones con exponentes diferentes a uno. ¿Qué es lo que pasa? Dice que lo único que debemos añadir al procedimiento es elevar a la potencia de interés ambos niveles de la relación fraccionaria de nuestra equivalencia. Dice que al pasar 12 metros cuadrados a centímetros cuadrados, usando como equivalencia un metro tiene 100 centímetros, como está el cuadrado, entonces básicamente, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué harían ahí? Lo que vamos a elevar al cuadrado sería el factor de conversión, el que necesito, ¿verdad? Al exponente. Entonces, en este caso, mi factor de conversión es 100. Lo voy a elevar al cuadrado y entonces voy a obtener el resultado. Básicamente sería multiplicar eso, ¿verdad? Dos veces y entonces lo que yo voy a obtener por leyes de potencia es en este caso que si una fracción con exponente afecta tanto al numerador, va a también afectar al denominador, ¿verdad? Porque eso es lo que sabemos desde principio con matemática. Pero básicamente es eso, ¿verdad? De elevarlo al cuadrado y obtener el resultado. Por eso es que pasa a ser 120.000 centímetros cuadrados, ¿verdad? Ok, ahora sí, viene una serie de ejercicios relacionados con el tema. Dice, en un supermercado se compra un paquete de café que tiene una cantidad total del producto de 250 gramos. Exprese dicha cantidad en kilogramos. ¿Qué? Dice que un kilogramo equivale a 1000 gramos. A mí me gustaría que alguno participe y me diga cómo va a ir colocando las cifras, dónde va a colocar en el numerador y en el denominador, o arriba o abajo, como usted lo quiera mencionar. Cuénteme, ¿cómo harían ese ejercicio? Le doy el espacio a alguien. No importa si se equivocan. Bueno, profe, primero tendríamos que poner el 250 eh, gramos, luego multiplicamos y ponemos Voy. en fracción. Dame un momentito para irlo montando aquí para que lo vean. Ok, esto es lo primero que usted me dice. 250 gramos. ¿Esta es la unidad conocida o la que usted desea conocer? Es lo que me están dando, la unidad conocida. Correcto. Ahora bien, yo abro aquí fracción. Para mí esta es mi fracción, ¿verdad? Ustedes la hacen bien ahí. Listo. ¿Qué coloco abajo? Abajo va la unidad que me están dando, o sea, serían 1000 gramos. Un kilo. Ok, voy O- ahí. ¿Quién me dijo 1 kilo? Es que yo hice unos ejercicios parecidos a esos. Entonces, yo Ujú, lo colocaría así como mismo lo está colocando la compañera. Abajo pondría el kilo, ajá, y arriba ujú. pondría los 1000 gramos. Ok, dame un momento. Perdón que la idea es eso, empezar a conversar, ¿verdad? Esa es la idea de la clase. Vean algo. Yo quiero que usted vea algo, compañera. Yo tengo Profe, kilogramo pero no hay aquí. que cancelar abajo. ¿Perdón? No, profe, Es que no es que tiene que ser al revés para cancelar gramos con gramos y que quede el kilogramo y quede el resultado en eso, kilogramos, porque la está pidiendo en kilogramos, ¿no? Exactamente. Pero eso eso es era lo lo que que yo, iba a decir. Ah, eso era perdón. eso era lo que le quería comentar a la compañera, ¿verdad? Porque le entendí que abajo 1 kilogramo. Entonces, sí es importante cuando usted apunte sus datos y hagan, en este caso, el ejercicio, darse cuenta de esto. Automáticamente usted ve esto diferente, el resultado ya no le va a dar, ¿verdad? Porque se tiene que cancelar la unidad. Aquí nos están cancelando. Para que se pueda cancelar, yo voy a utilizar el dato de 1000 gramos y arriba voy a colocar el dato de 1 kilogramo. Ahora sí, ¿cuál sería mi primer paso? ¿Quién recuerda cuál es el primer paso?
Son dos operaciones matemáticas, nada más. Primero se multiplica y después se divide. Correcto, primero se multiplica y luego se divide. Entonces 250 por 1, pues 250. Dividido entre 1000, pues va a ser 0,25. ¿Y cuál va a ser la unidad que yo coloque? La deseada, que es la que siempre va a estar arriba. En este caso, kilogramos. Y ya ahí queda el resultado. Pero vean que es basándome en este factor de conversión. Yo tengo que revisar kilogramos y gramos, ¿verdad? Cuando el ejercicio me dice convierta 250 gramos a kilogramos, ¿me hubiera servido utilizar otra si no es esta? No, porque es la exacta que me piden. ¿Ok? Profe, tengo una Dígame. pregunta. Ya ahora Ujú. sí más o menos entendí. Es que por eso le decía que estaba confundida con eso. No se preocupe. Eh, con respecto a hacerlo de las fracciones y demás, eso se podría meter así todo en la calculadora, digamos, yo pongo los 250 multiplicados, hago una fracción, y pongo 1 kilo arriba y los 1000 abajo y no pasaría nada o sí cambiaría en algo. Bueno, yo lo hice y me da me da la misma cantidad, no sé Es que eso si te iba a eso, decir, todo número multiplicado por uno, ¿cuánto te da? La misma cifra. ajá, Y dividido entre uno, te da la misma cifra. También, ¿cierto? ajá, Entonces, a veces no es necesario, si usted ya sabe que, por ejemplo, metes todo eso en fracción súper bien, pero si usted ya sabe que 250 por 1 es lo mismo, mejor divida nada más 250 entre 1000, ok, está bien, gracias. ¿verdad? Que es como más directo, pero ya eso es con la agilidad. Yo le aconsejo primero, y a todos, va para todos, empezar, ¿verdad? Con la parte de la fracción, que es como la práctica. Ya luego usted dice, ay, todo número multiplicado por uno da lo mismo, y eso lo va haciendo, pero con la práctica. Ok, vamos a pasar al siguiente. Dice que para una fiesta se requieren 2 galones de helado. Expresa la cantidad en litros que se requieren de helado para repartir a los invitados. Y me dicen que un galón es igual a 3785 litros. ¿Quién me quiere decir cómo hago esta? Les escucho. ¿Quién participa? No les dé pena, porque así va a ser la prueba oral. Tal vez la compañera que está practicando y que todavía está aprendiendo no me quiere ayudar un poquito. Tal vez le queda más claro. Yo tengo 2 galones. Abro fracción. ¿Qué coloco abajo? ¿Quién me ayuda? Vean que aquí está el factor de conversión. Abajo se pone un galón igual, profe. Y arriba Correcto, los 3000,785 litros. correcto. Yo creo que tal vez ahí lo que da miedo decir es, ¿de dónde salió esos 2 galones y me están dando solo uno? Chicos, el valor no va a cambiar. Aunque a usted le digan aquí 20 galones, el valor de un galón nunca va a cambiar y siempre se va a cancelar con la cantidad, ¿verdad? Eso no implica nada. Ahora, mi primer procedimiento siempre va a ser una multiplicación y luego una división. Entonces, 2 galones multiplicado por 3,785 litros entre uno van a ser 7,57, ¿qué? Litros. Correcto. Y ya ahí obtengo el resultado de la conversión. No les dé pena participar porque al final vean que esto fue como lo que los intimidó un poquito. Pero aquí pueden ser 20 galones, 30 galones, ¿verdad? Sí, pero digamos, yo estaba que si lo decía o no lo decía, pero es que como, no sé, yo sentía que se escuchaba raro decir 2 galones. Y un No, galón. ajá, Es que, vamos a ver, en la vida real, si yo le digo a usted, ¿cuál es tu nombre? Perdón, es que como aquí no veo quién me habla. mailing.
Maylin. Maylin, si yo le digo a usted, vamos a pintar su casa, ¿cuántos litros vienen en un galón? 3.785. Maylin, pero ¿su casa es grande o es pequeña? Habría que ver, pero mínimo, mínimo, gastamos varios galones, ¿cierto? Entonces, si vamos a gastar 6 galones, 7 galones, ocupo saber el factor de conversión, pero nunca va a cambiar porque en ese galón siempre hay 3,785 litros, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que hay que empezar como a familiarizarse con estos datos que ya están establecidos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa. Pero cuando se confunden, porque a veces eso es lo que los intimida un poquito, pero no, es como que yo les dijera a ustedes, uy, chiquillos, vamos a ir a una reunión de 2 horas, la misma conversión. ¿Cuántos minutos al final van a ver? Es lo mismo. Pasamos las 2 horas a minutos. No va a variar nada porque el factor de conversión ya está establecido. Pero yo sé que como se están familiarizando con el tema, este, sí, es válido tener, digamos, sus dudas. Vamos a ver esta. Dice que usualmente un viaje a la playa en automóvil aproximadamente dura 7.200 segundos. Expresa dicha cantidad de minutos, considerando que un minuto son 60 segundos. Entonces, ¿cuántos minutos vamos a durar para ir a la playa? Profe, Mm, no sí, Dime, empezaron. Bueno, no sé si otras compañeras quieren participar. también, si usted les quiere dar el espacio, adelante. Pero se saca también por lógica, pero sí me gustaría que lo hagamos por medio de factor de conversión. Tenemos 7.200 segundos. Yo abro fracción. ¿Qué voy a colocar abajo? Los 60 minutos, los 60 segundos, Los 60 segundos. ¿Y arriba? un minuto. Un minuto. Entonces ahora 7.200 por 1 era lo que les decía, ya sabemos que son 7.200. Entonces al final de cuentas, dividiendo 7.200 entre 60, voy a obtener 120 minutos. Ahora, pregunta, ¿esos minutos en horas cuánto serían? Entonces ahora va a ser al revés, tengo 120 minutos, pero ahora me dicen que cuántas horas sería. Ay, perdón. Entonces, ¿qué voy a poner abajo? 60 minutos, profe. 60 minutos. Y como lo queremos convertir a horas, arriba colocamos una hora. Ahora, Ahora, 120 por 1, volvemos a lo mismo. 120 dividido entre 60, 2 horas. Usted lo puede sacar también por lógica, porque si un minuto tiene 60 minutos, usted suma 60, 60, ¿verdad? Son 120 minutos. Perdón, si una hora tiene, ya no dije nada, si un minuto tiene 60 segundos, usted suma esos segundos y obtiene básicamente, en este caso, 120 segundos, pero usted dice, bueno, aquí lo puede sacar de varias formas, pero ya me confundí. La idea era decirles que usted saca las 2 horas sumando, en este caso, la cantidad total de minutos, ¿verdad? Y como vemos en este caso, 60 minutos, pero lo hacemos por 2, porque usted dice, bueno, 60 minutos es una hora y 2 horas serían 120, porque entonces en una hora hay 60 minutos. Pues entonces usando, digamos, un poquito la parte lógica, pues sí, pero no ocupamos usar la lógica, ocupamos expresarlo matemáticamente, ¿verdad? Entonces para que lo tomen en cuenta. Después nosotros vamos a hablar de los instrumentos de medición, que era lo que les decía. Para masa tenemos la balanza, la báscula, entre otros. Para medir longitud tenemos metro, regla, cinta métrica, entre otros. Para medir el tiempo, el cronómetro, el reloj, el calendario, etcétera, ¿verdad? Ahora, la incertidumbre, yo les voy a hablar de incertidumbre, dice que es un dato que no se conoce,
que es de desconocimiento y que se saca a pesar de las diferentes mediciones que se hagan con relación al valor exacto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Que al final hay un valor medido y un valor real. Hay un valor real que existe y el valor medido que yo voy a hacer en varias veces es la precisión a la que voy a llegar, pero la incertidumbre es el dato que siempre va a quedar ahí como un vacío, ¿verdad? Como eso no es. Y ahora, todo instrumento de medición usualmente tiene un dato de incertidumbre, porque no todos los instrumentos de medición miden exactamente, ¿verdad? Todos tienen como un margen de error, a eso es lo que se refiere a esa incertidumbre. Más adelante en Laboratorio de Química 1, ustedes van a saber reconocer el porcentaje de error que es restando el valor real que se midió, perdón, el valor real que le dan con el valor medido entre el valor real por 100. Es una fórmula que usted va a aplicar cuando ya esté en laboratorio y lo puede hacer más práctico, ¿verdad? Ahora, precisión, que es lo que a mí me interesa que a ustedes les quede claro. Si nosotros hablamos de precisión y de exactitud, vamos a ver, yo les digo a ustedes, voy a preguntarle a alguien. Le voy a preguntar déjenme ver a quién tengo en la llamada. Le voy a preguntar a Kevin. Kevin, yo le digo a usted que en un instrumento de estos dos que están aquí me mida 50 mililitros. No, no, 50 mililitros no. 70 mililitros. ¿Cuál de los dos me elige, el de la izquierda o el de la derecha? Por precisión el de la izquierda. El de la izquierda. Usted me dice que por precisión es más exacto, o sea, el datito que me va a dar el de la izquierda que el de la derecha. Supondría que sí. Sí, y correcto. Y es que es preciso porque hay más divisiones con las cuales yo puedo visualizar. En cambio, a simple ojo, si yo agarro el otro, el del lado derecho, ahora esto se llama probeta, el lado izquierdo, el del lado derecho se llama Beaker, que lo van a conocer en el laboratorio de química 1. El Beaker va a tener un rango de medición pues más alto y más al ojo, ¿verdad? Pero exacto y como más preciso, en este caso la probeta, ¿verdad? Entonces vean que si queremos hablar de algo más preciso, de algo más exacto, de un valor más cercano, utilizo la probeta, ¿verdad? En el caso del Beaker, pues no viene un instrumento tan exacto para medir esa cantidad. Sabemos que después del 60 está el 70, pero puedo pasarme del 70 o puedo llegar antes del 70 y no estoy midiendo 70 mililitros exactos. En cambio, con el otro sí, porque trae líneas más diminutas, lo que hace es medir en mayor exactitud esa cifra que estoy haciendo. Muchas gracias. Ahora, vamos a verlo de esta manera. ¿Cuántas veces no vimos una fábula o una caricatura hablando de precisión y exactitud? A ver, ¿cuál de los tres tiene mayor exactitud y por qué? ¿Quién me cuenta por qué esos tres hay más exactitud? El uno es exacto. El 3, profe. El 3 es exacto porque resulta que los tiros al blanco que usted hace son los que más se acercan al punto central e inclusive hay dos tiros exactos, tres tiros exactos, podría decirse. Si hablamos de mayor precisión, ¿dónde hay mayor precisión? En el 3 hay mayor precisión también porque fue donde más se acercó en el punto. En el caso del uno y 2, vean que no se acerca tanto. Ahora, ¿dónde hay perdón, dónde hay menor precisión y menor exactitud? Dos. En el uno y en el 2, porque ninguno de los dos se acerca al punto exacto, ni tampoco se acerca al punto preciso, o sea, no está tan cerca las mediciones que se hacen. Por lo tanto, podemos concluir que el 3 tiene mayor precisión, mayor exactitud, pero y el uno y el 2 no tienen ni mayor precisión ni mayor exactitud, sino la tienen de forma contraria, es menor, ¿verdad? De esto es lo que se trata, de que usted cuando lee entienda estos conceptos de menor y mayor precisión. Vamos a hablar de cifras significativas.
¿Qué es una cifra significativa? Dice que hay requisitos para que una cifra significativa cuente. Y son como 5 reglas principales que usted tiene que tomarse en cuenta. Ahora, una cifra significativa es lo mismo que número cierto o número, y cuando dice número cierto es que, o sea, el número cuenta, que es significativo. Pero si es un número que no cuenta porque las reglas no lo permiten, es un número incierto y no se cuenta. Dice que existen números exactos que carecen de dígitos inciertos y por ende no se puede contabilizar su cifra. ¿Cuáles son esas 5 reglas que yo tengo que tomar en cuenta? Todos los números diferentes de cero son significativos. ¿El 1 es significativo? Sí. El 2, sí. El 3, etcétera. Todos los ceros a la izquierda de un primer dígito diferente de cero son no significativos, es decir, no cuentan todos los que están a la izquierda, todos esos ceros que están a la izquierda antes de un primer dígito diferente de cero. 3. Los ceros situados entre dos números diferentes de cero sí son significativos. O sea, si cuentan. Es decir, que ahora sí podemos hablar de estas primeras 3 reglas. ¿En qué año estamos? 2026. ¿Cuántas cifras significativas hay en el año 2026 en esa cifra? 4. 4. Porque recuerde que todo número diferente de cero sí cuenta y los ceros entre dos números diferentes de cero también cuentan, ¿verdad? Ahora, el punto número 4. Todos los ceros a la derecha que tengan un punto decimal sí cuentan. Por ejemplo, cuando usted le dice que la nota le va a dar 7,023, eso sí cuenta. Ese cero sí cuenta porque hay una coma, ¿verdad? O un punto decimal. Y dice que todos los ceros a la derecha sin punto decimal son no significativos. Ahora bien, todos los ceros a la derecha sin punto decimal son no significativos. Ajá. Y si nos vamos al año 2026, ¿qué pasa? ¿Cuenta o no cuenta? ¿Qué dirían ustedes? Sí, porque está entre dos números diferentes a cero. Correcto, ¿verdad? Porque aquí nos está hablando de ceros. Cuidado con eso. Si los ceros están a la derecha sin punto decimal, por decirles algo, 1000, no hay puntos decimales, ¿esos ceros van a contar? No. Pero si, por ejemplo, hay 10,00, sí cuenta, porque ya hay una coma, ¿verdad? Ok, vamos a hablar de esto. Indique la cantidad de cifras significativas de la siguiente cantidad. Recuerde que un dígito cierto me lleva a saber la cantidad de cifras significativas. Entonces dice que yo tengo 28,15. ¿Cuántos dígitos ciertos hay? 4. ¿Hay dígitos inciertos? No. ¿Cantidad de cifras significativas? 4. Vamos al segundo. ¿Cuántos dígitos ciertos tengo? ¿Quién me ayuda? 5. 5. Muy bien. ¿Tengo dígitos inciertos? No. ¿Y cuántas cifras significativas? 5, porque recordemos que dígitos ciertos es lo mismo que cifras significativas. La siguiente, 6512. ¿Qué sería? ¿Dígitos ciertos? Inciertos. ¿Cuántos? 4. ¿Inciertos o ciertos? Es que eso es lo que no comprendo. ¿Por qué? Cuénteme. Es que, o sea, yo sí entiendo lo de las cifras significativas y las no significativas, pero los Ujú. inciertos y los ciertos es lo que no comprendo. ¿Me Ok, podría explicar eso de nuevo? claro, los ciertos son los que cumplen la regla, ¿verdad? Y los inciertos son los que no la cumplen. Por ejemplo, todos los números diferentes de cero son significativos. Esa regla se cumple aquí, no tengo ceros. La 2. Todos los ceros a la izquierda de un primer dígito diferente de cero no cuentan.
Tengo ceros, no cuenta. La 3, los ceros situados entre dos números diferentes de ceros son significativos. Ni siquiera tengo. Todos los ceros a la derecha que tengan un punto decimal son significativos. Ni siquiera tengo. Todos los ceros a la derecha sin punto decimal son no significativos. Tan siquiera tengo. Entonces, ¿tengo dígitos inciertos? No. Pero tengo dígitos ciertos. Sí. Porque todo número diferente de cero es significativo. Por lo tanto, si es significativo, es cierto. No sé si me explico. Más o Ahora menos, lo pero sí, sí. vamos a verlo. En este caso serían 4, no hay inciertos y son 4 cifras significativas. Vamos a verlo con este. Usted me va a participar. Dígame cuántos dígitos ciertos tiene. Hay 5. 5. Y hay inciertos. Ay, puchica. No, no hay Sí, inciertos. no hay. Es que No hay. es que eso es lo que no comprendo del cero. O sea, sé que cuando el cero está a la izquierda, no son significativos, ¿cierto? Ajá. Ajá. Básicamente usted básese en las siguientes reglas. En la 2 y en la 5. ¿Por qué en la 2? Porque dice que todos los ceros a la izquierda de un primer dígito diferente de cero son no significativos, es decir, no cuentan. Y todos los ceros a la derecha sin punto decimal tampoco cuentan. Las otras sí, porque sí son significativas, ¿ves? Mm, Entonces, básese solamente en la 2 y la 5. Vea, por ejemplo, el siguiente ejemplo. Bueno, valga la redundancia. Este ejemplo que viene acá, hay cifras inciertas. Ay, puchica. Espérese. 2 y 5, aquí se la pongo, voy. 2. Todos los ceros a la izquierda de un primer dígito diferente de cero es no significativo. Todos los ceros a la derecha sin punto decimal son no significativos. Al punto decimal se refiere a la coma. Ajá. Ok, entonces, digamos, como ahí empieza con 0,250, entonces no hay Ujú. inciertos. Correcto, no hay inciertos. O sea, entonces si la cifra fuera 0,250, sí hay inciertos. Así dice usted. No, no, sin el punto decimal ese que decía ahí, Ah, ok. Así. ajá. Sí, sí es incierto. Mm, y cuando habla de los inciertos, entonces, ¿cuántos inciertos diría ahí? ¿Uno? Que sería el cero. Ajá, correcto. Y ya después de ahí, el cero a la derecha sí cuenta, ¿verdad? Sí, correcto, porque hay coma Ah, ok. o punto decimal. Entonces en este caso no habrían inciertos y solo ciertos, y habrían 4. Ajá. Ahora va el de acá. ¿Cuántos inciertos hay? Solo hay uno. 517. Uno. Ujú. ¿Cuál? El cero no. No, Correcto. pero ¿Qué es que hubiera pasado? pero el cero a la derecha sí cuenta. ¿Por qué? Vamos a ver las reglas. Dice, todos los números diferentes de ceros son significativos. Todos los ceros a la izquierda de un primer dígito diferente, bueno, ya no cuentan. Los ceros situados entre dos números diferentes de ceros son significativos. Aquí ya no hay otro cero. Otro número diferente de cero. Aquí solo hay uno. Para que este cuente, aquí habrá que poner esto. La regla después que lo hace inválido es la siguiente. Todos los ceros a la derecha que tengan un punto decimal sí cuentan, pero aquí no hay punto decimal. ¿Ves? Si aquí existiera punto decimal sí cuenta, pero como no hay punto decimal y no hay otro número que quede entre el medio, no lo cuenta. Por ejemplo, ¿por qué 2026 si tiene 4 cifras significativas? Porque el cero está en medio de dos números diferentes de cero.
En cambio, aquí no. Aquí cierra con 0 y no hay punto decimal que lo separe. Pero es de práctica. Ay, ya borré esto. No sé si ya más o menos le queda clara la duda. Sí, sí, más o menos. Es que lo de los significativos y esas cuestiones más o menos, pero lo que Ujú, me tenía enredada era eso de los inciertos y de los ciertos, eso era lo que ujú, estaba un poco confundida. Entonces, en este caso, los inciertos solo habría uno, que sería el cero en este caso. correcto. Ahora no pones el 0, pones la cantidad que hay, ¿verdad? Ok, solo pongo uno. Y de Ujú, los ciertos, entonces solo serían 5. correcto. Ok. Ok. Ahora resulta que para estos números significativos, resulta que, bueno, hay dos reglas que se tienen que cumplir matemáticamente también. Dice la primera, que para, si son sumas o restas, el resultado debe conservar el mismo número de dígitos a la derecha del punto decimal que está en el valor menos preciso. ¿Qué quiere decir? Que si yo sumo 46,1 más 8,357 más 106,22 y el resultado me da 160,677, yo el resultado lo expreso con el menor número de cifras significativas que tenga la cifra presente. Por ejemplo, este tiene 1 después de la coma, este tiene 3 y este tiene 2. Voy a considerar dar el resultado solo con 1 porque hay un dígito, perdón, que solamente tiene 1. Por eso es que yo lo expreso como 160,7, a excepción de que también redondeo, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta. Esto es lo que dice la regla. Entonces, que si hay sumas o restas, voy a expresar mi resultado con el menor número de números después de la coma, de cifras después de la coma. O en este caso es 46,1. Mi resultado yo lo tengo que expresar solo con un punto decimal. Si el menor son dos puntos decimales después de la coma. Dos decimales, perdón. Después, tenemos un segundo caso que dice que si son multiplicaciones o divisiones, el resultado debe contener el mismo número de cifras significativas que estaban en la medición del número con menos cifras significativas. Es decir, que si yo multiplico 80,2 por 3,407 por 0,0076, eso me va a dar 2,07, etcétera. Pero yo voy a conservar con el menor punto de cifra significativa, es decir, 1, ¿verdad? Y redondeado. Pasos para el redondeo son 2. Si el dígito que se desea eliminar es menor a 5, se elimina con los números que le sigan a la derecha y el dato queda igual, ¿verdad? Y si el dígito que se desea eliminar es mayor o igual a 5, se elimina con los números que se le sigan a la derecha y al último número que queda se le debe sumar una unidad. Usted sabe que usted ya tiene que redondear cuando es mayor a 0,5 y cuando es menor a 0,5 ¿puedo redondear? No, ¿verdad? Entonces nada más considere estas dos reglas para que lo pueda hacer. La notación científica, vean chicos, la notación científica pues es compleja un poco hacerlo a mano, pero yo les digo siempre, si lo hacen en la calculadora, que es lo idóneo, anotes este dato por ahí, usualmente se hace como Shift Mode 73, que se expresa en calculadora. ¿En qué se basa la notación científica? Bueno, vas a tener cifras significativas establecidas, una potencia, y entonces lo que expresa una notación científica es una cantidad o muy grande o muy pequeña. Y lo que quiere decir es que entonces, por ejemplo, cuando a usted le dan 300, bueno, no, 3,70 por 10 a la 6. ¿A qué le suena ese por 10 a la 6? Lo vimos al puro inicio de la tutoría. ¿Quién recuerda cómo se llamaba? A un múltiplo, ¿verdad? Que era positivo. Pero también el resultado le puede dar 5,0, bueno, no, perdón, sí, 5,0 por 10, 5,0 por 10 a la menos 7. Entonces, quiere decir que es un submúltiplo porque está negativo, ¿verdad? Entonces, la notación científica, al final de cuentas,
podemos sacar dos datos. Si es un múltiplo, eso es un múltiplo. Y si es, por ejemplo, por 10 a la menos 7, quiere decir que todos esos ceros que van en negativo van hacia la izquierda, ¿verdad? O por ejemplo, ese por 10 a la 6, van todos los ceros al lado derecho positivos. Acuérdense de eso que lo vimos al inicio. Ahora lo vamos a ver aquí. Por ejemplo, dice, en el caso del número de partida sea un número menor a 1, debe desplazarse a la derecha del punto decimal y la cantidad de espacios desplazados será la potencia que se obtiene con el signo negativo o positivo dependiendo de la situación. Por ejemplo, en 7,680, yo lo voy a expresar en notación científica. Yo tengo mi punto decimal acá. ¿Cuántas cifras tengo después del punto decimal? 3. Entonces yo lo voy a expresar como 7 por 10 a la 3. Este simbolito significa eso, ¿verdad? Ahora, si yo tengo una cantidad, por ejemplo, de 0,0002, yo lo voy a expresar como 2 por 10 a la menos 4. ¿Por qué a la menos 4? Porque se considera correr la coma hasta el primer número diferente de 0. Entonces, si lo colocamos acá, usted cuenta 1, 2, 3, 4. Pero negativo porque los ceros están a la izquierda de la coma. ¿Estamos? Eso lo hace a pie, pero como les decía, la calculadora se lo resuelve a usted en modo 7,3. Ahora bien, cuando hablamos de densidad, lo hablamos la semana pasada, que era una propiedad de la materia, ¿verdad? Y que su fórmula era masa entre volumen. Dice que la densidad se define como la masa por unidad de volumen cuando se habla o se compara un valor de densidad, por ejemplo, con el agua a una temperatura específica. Pero resulta que para poder hablar de densidad en ejercicios o problemas o conversiones, nosotros tenemos que saber las diferentes unidades, cuáles se cancelan y cómo. Por ejemplo, la densidad está dada en masa sobre volumen. Por lo tanto, ¿quién recuerda las unidades de masa y de volumen? Masa, kilogramos, volumen, litros o mililitros o gramos, también en el caso de la masa. Entonces eso es lo que yo tengo que tomar en cuenta, porque también puedo hacer conversiones con densidad y es lo que vamos a empezar a practicar. Dice que la densidad del ácido sulfúrico tiene un valor de 1,84 gramos sobre mililitro, que es lo mismo que expresar 1,84 gramos sobre un mililitro o un mililitro sobre 1,84 gramos. Dice el ejercicio que si se requiere saber cuánto volumen ocupa 3,26 gramos de ácido sulfúrico, yo cancelo abajo entonces, porque lo ocupo, en este caso, es lo que ocupo es averiguar el valor, ¿verdad? En este caso, de ahí, básicamente los gramos se cancelan con los gramos, utilizando este factor de conversión, 3,26, porque ¿de dónde sale esto? De aquí, ¿verdad? Porque yo lo que quiero saber es el volumen. Recuerde que el volumen es la unidad en mililitros, por lo tanto abajo cancelo gramos con gramos. Entonces 3,26 por 1 entre 1,84 me va a dar un valor de 1,77 mililitros. Es exactamente lo mismo que hicimos al inicio. Pero si por ejemplo nos van a hablar de despejes, ojo aquí. Bueno, primero le dice que calcule la densidad de un fluido. Si un fluido tiene una masa, ay, perdón, una masa de 520 gramos y su volumen es de 25 mililitros, ¿cuál es su densidad? Bueno, sería gramos sobre mililitro el resultado. Y entonces es dividir la masa, que serían 520, entre la cantidad de volumen, que serían los 25 mililitros. Cuando yo hago esta división, porque es lo que me dice la fórmula, masa entre volumen, serían 20,8 gramos sobre mililitro. Pregunta, en este resultado, ¿cuántas cifras significativas tengo? Tres. Correcto. Muy bien. Ahora bien, bueno, lo que les decía del despeje, muchachos, ojo acá. Si a mí me dicen que yo averigüe, por ejemplo, el volumen, porque la fórmula me lo puede pedir, lo que está aquí hace un cambio de variable. Es decir, para averiguar volumen sería masa entre densidad, porque hago el cambio de variables. Pero si me piden averiguar masa, ya es diferente, porque me dan el dato de densidad y me dan el dato de volumen. Como aquí está dividiendo,
matemáticamente lo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicarse. Entonces sería volumen multiplicando a la densidad, obtengo la masa. Esas son tres fórmulas que ustedes tienen que identificar. Masa es igual a volumen por densidad. En este caso, densidad sería igual a masa entre volumen y volumen sería igual a masa entre densidad, para que lo tomen en cuenta. La temperatura. Dice que la temperatura se mide en tres unidades básicas. Se mide en Kelvin, en Fahrenheit o en Celsius. Nada más. Entonces, van a existir fórmulas principales para averiguar la temperatura. Ojo acá. Resulta que, bueno, primero nos dan la de Kelvin, que es igual a, ojo cómo se lee, grados Celsius más 273.15 y grado Fahrenheit menos 32 es igual a 1.8 por grado Celsius. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, en esta tabla le muestran a usted cuatro fórmulas principales. ¿Cuáles son? Estas de acá. Lo que yo necesito es que usted elimine este 12 y ya obtiene la fórmula. Por ejemplo, en la primera se lee grados Fahrenheit es igual a 1.8 por el dato en grados Celsius más 32. En el caso de la segunda sería Kelvin es igual a los grados Celsius más 273.15. En el caso de esta fórmula sería grados Celsius es igual a grados Fahrenheit menos 32 entre 1.8. Y esta de acá sería grados Celsius de Kelvin menos 273.15. Es así como se lee la fórmula. Pero como el ejemplo ya no lo están dando, ojo como usted lo va a interpretar. Lo que yo tengo del lado derecho, acá, donde le estoy señalando con el cursor, grado Fahrenheit es la fórmula que yo tengo que utilizar. Kelvin es la fórmula que yo tengo que utilizar. Grado Celsius es la fórmula que yo tengo que utilizar. Pero en esa fórmula sustituyo este dato que me dan del lado izquierdo. Entonces tiene sentido, por ejemplo, ahorita que van a ver un ejercicio, reconocer que del lado derecho es la fórmula y del lado izquierdo es el dato que sustituyo en esa fórmula para que lo tomen en cuenta. De forma tal que sería 1.8 por 12 grados Celsius más 32 me van a dar 53.6 grados Fahrenheit. Vean que solo es sustituir para poder reconocer la fórmula. Kelvin. Bueno, Kelvin puedo utilizarla siempre y cuando me dé los grados Celsius para poderlo meter acá. Y en el caso de convertir grados Celsius, vea que me tienen que dar el dato en Fahrenheit y de Kelvin para poder identificarlo. Entonces vean, por ejemplo, acá, ejercicios. Daniela lee en el termómetro 644 grados Celsius. Exprese dicha cantidad en grados Fahrenheit. Entonces, ojo. Yo sé que la fórmula que tengo que utilizar es entonces Fahrenheit. ¿Cómo sabe usted que tiene que utilizar Fahrenheit? Porque el ejercicio se lo está diciendo. Exprese dicha cantidad en grados Fahrenheit. Entonces usted viene y busca la fórmula de grados Fahrenheit. La única que tiene en grados Fahrenheit es esta, que sería 1.8 por los grados Celsius más 32. En este caso, usted viene y va a sustituir esto. ¿Cómo va a quedar? Bueno, lo voy a hacer de este lado. Los grados Fahrenheit serían 1.8 por, ahora sí, sustituyo grados Celsius. ¿Cuántos son? 644. Cierro paréntesis y sumo. ¿Cuánto va a ser mi resultado en grados Fahrenheit? Lo metemos en la calculadora, respetando los paréntesis. Sería, abro paréntesis, 1.8 por 644. Cierro paréntesis, más 32. Dice que eso me va a dar, dejémoslo en 1.19 grados Fahrenheit. ¿Cuántas cifras significativas tengo en ese resultado? 3. 3, muy bien.
Ahora, si nosotros nos vamos a este que viene acá, en el Sol la temperatura alcanza 16 millones Kelvin, exprese dicho resultado en grados Celsius. ¿Me sirve esta? ¿Verdad que lo tengo que expresar en Celsius y me dan datos de Kelvin? ¿Me sirve esta de acá? No. ¿Me sirve esta de acá? No. ¿Esta de acá o esta de acá? Esa, ¿En, la Kelvin. en esta? Ajá. Vamos a ver, dice que le dan el dato en Kelvin y se lo piden en grados Celsius. Entonces, ¿cómo identificaba yo esto? No me sirve, porque esta acá lo que me está indicando es que esta es la fórmula y yo sustituyo Celsius, pero no tengo Celsius, tengo Kelvin. Entonces, si no es esa, es esta. Y sí, efectivamente sería Celsius, sustituir los Kelvin, ¿cuántos eran? 16 millones menos 273,15 y obtengo mi resultado acá. Eso es todo, es pura práctica. Y bueno, acá vienen unos ejercicios, muchachos. Profe, Digan. con permiso, una pregunta. No sé, Ujú. es que me tiene confundida eso. Cuando me hablan de los Celsius, hay dos fórmulas, o estoy equivocada. Sí, correcto, no, sí. Pero el dato te lo dan en Kelvin o en Fahrenheit. Ah, ok, ok. Cuando me lo dan en Kelvin, entonces debe Utilizo usar. esta. Ok, ya ahora sí. Cuando leen Fahrenheit, usted utiliza esta. Ok, sí, ya ahora sí entendí. Gracias. Ujú, ujú. Si ustedes vieron, esto el material no lo explica tan explícitamente, pero bueno, conectando esa tutoría, pues algo logra, ¿verdad? Les decía que aquí viene una práctica donde dice un consumidor compra los siguientes productos en un supermercado: leche, un galón, 5 litros de harina, 2 litros de aceite vegetal. Convierta el galón de leche a litros, convierta las 5 libras de harina a kilogramos, convierta los 2 litros de aceite vegetal a mililitros. Considere indicar para cada resultado el número de cifras significativas y la notación científica del resultado. Después, determine el volumen de una sustancia cuya densidad es de 0,85 gramos sobre centímetro cúbico con una masa de 30 gramos. Exprese dicho resultado en litros. Entonces vean que ahí tienen que hacer una conversión, ¿verdad? Porque lo tengo en centímetros cúbicos y lo tengo que pasar a litros. ¿Cuántos centímetros cúbicos hay en un litro? Esa información no se la están dando. Usted ya la tiene que averiguar. Y era lo que yo les decía a ustedes. Hay factores de conversión que usted va a tener que averiguar, ¿verdad? Pero la idea es darles estos ejercicios de práctica para que ustedes los tengan por ahí. No sé si tienen alguna duda, vean que ya esto se vuelve un poco más práctico. Este consejo, vea la tutoría si la tienen que volver a ver, practique haciendo eh, la autoevaluación. Vamos a ir un momentito a la autoevaluación para ayudarles un poquito. Ay, yo tengo aquí el chat, perdón. Hola, buenas noches, profe. Perdón por no conectarme tarde, es que no se preocupe, qué raro que no lo dejaron entrar. A veces pasa. Recuerde que igual le queda la tutoría grabada, ¿verdad? Yo trato de enviarle como el enlace el mismo día tarde, pero se lo envío. Y vamos a ver. ¿Alguien ya hizo las autoevaluaciones? Ok. En pantalla, a ustedes les aparece la autoevaluación. Esta es la parte A. Entonces, dice que lo que usted tiene que hacer acá es lo siguiente. Bueno, lee la información, ¿verdad? Que le está dando el material. Básicamente, que es nuevamente lo que le expliqué en tutoría, lo que viene en el material, ¿verdad? Eh, Galón acá, por acá otra vez. Y bueno, por ejemplo, aquí le dice lo primero. Seleccione solamente aquellas unidades que conforman partes del sistema internacional. Yo les hablé de mol. No, No. Bueno,
Ahí ustedes van comparando el material, ¿verdad? Y van, comparando y dando respuesta. Nunca les hablé de caballos de fuerza, que es HP y no es la marca de la compu, ¿verdad? Era un chiste científico. Entonces, ustedes tienen que ir comparando, ¿verdad? Para que tomen en cuenta esto. Va que esto es pura información. Ojo acá. Dice, rellene los espacios en blanco con las respuestas que dan sentido correcto a cada afirmación. Ojo, utilice el uso de mayúscula y minúscula según corresponda. El prefijo mega tiene una equivalencia de básicamente ¿cuánto? ¿Cuánto hay ahí? ¿Qué cifra es esa? Eso es 1.000.000. Correcto. Y se expresa con la letra. Entonces, si los ceros estaban a la derecha, ¿qué iba a ser? ¿Múltiplo o submúltiplo? Múltiplos. Por lo tanto, la letra que representa mega, bueno, algo que no se me olvidó decirles era que también, si se llama, por ejemplo, tera, la primera letra es la que lo identifica, entonces es una T mayúscula. En el caso de mega, no me diga, pero adivine. Entonces, usted lo tiene que ir practicando, ¿verdad? Esta es la idea. La equivalencia exponencial de 10 a la 9 se llama el prefijo y se expresa con la letra. Esto es pura teoría. La idea es que usted practique y fue lo primero que hablamos en tutoría. Después vienen lo de cifras significativas. Entonces dice acá, seleccione todas aquellas casillas que posean números con 4 cifras significativas. Vamos a ver. Esta significativa, no me digan sí o no, nada más analicen. Esta significativa, ¿ok? Ahí estoy seleccionando. Esta significativa, tiene que tener 4, nada más. Y vea que aquí le puede dar comprobar, por ejemplo. Uy, ¿ven? Entonces, ¿por qué no es cifra significativa? Uy. Y las va cambiando de orden, ¿notaron? Uy. Entonces tienen que tener cuidado con esto porque la idea es interpretar. Ahora, ojo aquí. Seleccione todas aquellas casillas que posean números con una cifra significativa. Entonces usted empieza. Y ahí va. Dice que son 3 las que tienen que buscar, ¿verdad? Eso es lo que significa. Ok, después le sigue hablando de la parte del redondeo, pero ojo aquí. Le dice que redondee las siguientes cantidades con 3 cifras significativas, todos estos resultados. Entonces usted va practicando, ¿verdad? Igual acá. El resultado de la suma de A más B se expresa con, entonces tiene que ir viendo. Y completa, creo que es arrastrar. ¿Ves? Pero primero tiene que resolver la operación, ¿verdad? A más B, usted lo va sumando, etcétera, ¿verdad? Para que lo tome en cuenta. Y por acá también. Es algo muy similar. Y bueno, aquí le va a tirar la puntuación total. Recuerde que usted lo puede hacer varias veces. En el caso de la parte 2, viene la teoría sobre conversiones, etcétera. Y bueno, aquí ya lo manda a practicar un poquito usted, ¿verdad? Y bueno, todo esto es teoría. Lo manda a practicar usted un poquito. Y aquí usted dice, puede requerir llegar a una unidad intermedia para completar su cálculo. Cuidado con eso. Coloque sus resultados con 2 decimales. Entonces tienen que tener mucho cuidado, ¿verdad? Para esto, vean que no les dan el factor de conversión. Búsquelo, se lo puede buscar, ¿verdad? Para que lo pueda utilizar. Igual, ahí van practicando, ¿verdad? Lo que son las conversiones. Esta segunda parte básicamente es eso, practicar conversiones. Para que usted lo tome en cuenta, las de temperatura. ¿Ven?
Pues vea que aquí le dicen, ¿a cuántos equivalen 69,3 grados Celsius en Kelvin? Ok, busco Kelvin y sustituyo grados Celsius. ¿Cuántos grados Celsius equivalen 273 Kelvin? Busco Celsius, sustituyo Kelvin, ¿ves? Entonces, si me dieran Fahrenheit, que está más arriba. Ah, no, me preguntan por Fahrenheit, sustituyo Kelvin. ¿Verdad? Me parecía que había una. Sí, no. Me parecía que había una, como mencionaba la compañera, los dos en grados Celsius. Ok, eso sería como la práctica de la autoevaluación, ¿verdad? Recuerde que puede practicar también con el material de tutoría, puede practicar con el material de la autoevaluación, que puedas realizarlo en varias veces para que no pierda el puntaje. Y recuerde parte de la tarea que también involucra este tema, ¿verdad? Y no voy a explicarlo todavía, aparte de la tarea, porque la idea es verlo la próxima semana, para ya entonces evaluar tema 1, 2 y 3. Entonces ya básicamente explico lo del punto 3 de la tarea y ustedes verifican que hayan hecho bien lo del punto 2 de la tarea, ¿verdad? Ahora, si alguno tiene una duda de la tarea, con mucho gusto yo se la puedo aclarar. De lo contrario, muchachos, practican, yo les mando el material y que tengan muy buena noche. Y si hay dudas, pues me quedo acá, ¿verdad? Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, Hasta buenas luego, noches. profe. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.